Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de un récord que se vende como un gran éxito, pero que al final lo que quiere decir es que cada vez sufrimos más presión fiscal en España. Esta es una noticia del Mundo Emprende y vamos con ella. Y sí, amigos, el portal de referencia mundoemprende.com para autónomos, para empresarios, para emprendedores, pues trae noticias que, pues en otros medios es complicado ver y que, como la de hoy, pues celebra un récord histórico de recaudación, y es que Hacienda alcanza los 294.734 millones en 2024, pero claro, esto quiere decir que sigue aumentando la presión fiscal, que no es otra cosa que el dinero que nos retiran de esa riqueza que generamos para mantener las estructuras del Estado, para mantener ese estado del bienestar que cada vez tiene menos bienestar y cuesta más dinero. Te lo cuento. Y sí, amigos, primero la noticia. En 2024 Hacienda ha conseguido un récord histórico de recaudación. Repito la cifra, 294.734 millones de euros, que se dice pronto, pero que además debemos saber que representa un incremento del 8,4% respecto al año anterior. Así que fijaos la presión cómo aumenta a la hora de expropiarnos parte de esa generación de riqueza para poder pagar toda esta fiesta que cada vez cuesta más dinero y nos da menos servicio de ese del que queremos. ¿Y de dónde sale todo este aumento de la recaudación? Bueno, pues fundamentalmente del IRPF, sale del IVA y también del impuesto de sociedades. Sin embargo, todo esto pues, ha creado un debate importante. Primero por el aumento de la presión fiscal y después por el modo de hacerlo. En este caso, no deflactando el IRPF, los tramos, y al final aprovechando esa situación generada por los propios estados de aumento de la inflación, aumento de la pérdida de capacidad adquisitiva de los ciudadanos. ¿Y dónde se produce este aumento de la recaudación en 2024? Pues vamos a repasarlo. El primer impuesto es el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y hablamos de 408 millones de euros, lo que es un 7,6% más que en 2023. Bueno, pues este aumento se debe al incremento de salarios y pensiones, así como la falta de deflación del impuesto, lo que ha llevado a muchos contribuyentes a pasar de tramo y llegar a un tramo superior sin un aumento real del poder adquisitivo. Se les ha subido el sueldo, han subido de escalón en el IRPF que no hemos ajustado, y dices, bueno, pues si le han subido el salario, sí, pero no es el salario real, porque estamos hablando que en los últimos años hemos tenido una reducción de ese salario real del 20%, por eso de la subida de la inflación en nuestro país. Sube la inflación, baja nuestro poder adquisitivo, no cambiamos los escalones del IRPF, saltamos de IRPF por esa subida de salario y finalmente aumentamos esos 408 millones de euros en recaudación. También tenemos el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, 514 millones de euros con un incremento del 7,9%. Bueno, pues aquí tenemos fundamentalmente un aumento del consumo, una inflación que hace que los productos cuesten o valgan o se vendan a un mayor precio, eleva esos precios y al final eleva la base imponible del impuesto del IVA. Si una cosa valía 1 euro y ahora vale 1,20 €, el IVA sobre 1 euro es menor que el IVA sobre 1,20 €. El impuesto de sociedades, estamos hablando de un incremento del 11,5% más que el año anterior y se atribuye, bueno, pues a la mejora de los beneficios empresariales y a la recuperación económica. Bueno, aumenta el impuesto de sociedades. ¿Qué factores impulsan esta recaudación? Bueno, pues en primer lugar ese crecimiento económico. Bueno, pues esa recuperación económica después de la pandemia que tanto nos costó, pues ha generado un aumento de la actividad empresarial y el empleo, lo que se traduce en mayores ingresos fiscales. Segundo, la inflación. Y es que el alza de los precios pues ha incrementado la base imponible de impuestos como el IVA y ha generado mayores ingresos para el Estado.
esto también, pues ya habéis visto que ha influido también en el IRPF, en ese impuesto de la renta de las personas físicas. Y por último, lo que hablábamos, la no deflación del IRPF. Claro, si no ajustamos los tramos del IRPF, pues la inflación provoca esa subida de los salarios, un salto en esos impuestos que nos van a cobrar por ciertas cantidades de nuestro salario, que al no haber sido ajustados, pues aumentan el pago de impuestos. Eso sí, el salario real no ha aumentado, sigue estando por debajo del salario real que teníamos antes de estos años de tremenda inflación y bueno, ha aumentado los impuestos y no se han recuperado esos salarios reales. Y esto genera también un debate sobre la equidad, ¿no?, en esto de la recaudación. Y es que muchas veces se nos vende que se van a tomar medidas para que los que más tienen más paguen, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ejemplo, una de las medidas de las que hemos hablado aquí afecta claramente a la clase media y a la clase trabajadora. Hablamos de la no deflación del IRPF, pues ha afectado especialmente a estos grupos que ven cómo esos ingresos se van erosionando por la inflación y por una carga fiscal cada vez más alta. En las empresas, bueno, pues es verdad que ha aumentado la recaudación porque algunas empresas han aumentado sus beneficios, pero otras, especialmente las pymes, pues sienten una presión fiscal muy elevada que podría afectar su competitividad y su capacidad de inversión. Y cuando hablamos de comparativa internacional, hemos de decir que efectivamente la presión fiscal en España sigue siendo inferior a la media de la Unión Europea. Pero esto tiene truco. La presión fiscal, hablamos de los impuestos frente a ese PIB, a esa generación de riqueza que genera nuestra economía. En España tenemos una particularidad que, bueno, ya resaltó Bruselas en este informe en el que nos daba un toque, y es que en España el 37% de la población mantiene al resto de la población, una tasa de dependencia mucho más grave que en el resto de Europa. Y claro, aquí al tener mayor desempleo reconocido y mayor desempleo maquillado, pues lo que nos hace es que sean muchos menos los que tienen que pagar, los que tienen que soportar esa carga fiscal. Con lo que ya no hablamos de carga fiscal o presión fiscal, sino que vamos a hablar directamente de esfuerzo fiscal. Los españoles están por encima del resto de países de la Unión Europea en esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es esos impuestos que tiene que pagar el que paga impuestos. Si hubiera más gente pagando impuestos, pues ese esfuerzo fiscal bajaría, aunque se mantuviera la presión fiscal. Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que hacer mirar, porque al final son muy poquitos los que tienen que pagar cada vez más impuestos. ¿Y qué se espera para el 2025? Bueno, pues el gobierno ya ha hablado de seguir con este avance recaudatorio y hablan de conseguir 3.000 millones más de euros. Y esto, bueno, pues simplemente lo van a conseguir siguiendo con sus políticas actuales y, bueno, pues añadiendo más obligaciones fiscales según sea necesario. Conclusión, esto se nos vende como un éxito, el récord de recaudación fiscal, pero realmente, bueno, pues nos tiene que hacer pensar, porque como vemos somos una de las sociedades con mayor esfuerzo fiscal, menos gente pagando muchos más impuestos y bueno, pues estamos aumentando esa factura fiscal, ese dinero que integramos a nuestro Estado, a nuestro gobierno, para que nos dé una serie de servicios, para que pueda mantener, bueno, pues ciertas reglas sociales, ciertos sistemas que cada vez realmente nos damos cuenta que funcionan peor, que hay menos servicios, son de peor calidad y, sin embargo, cada vez tenemos que aportar más dinero a esa caja para esos gastos. Como en una comunidad de vecinos, cada vez está la escalera menos limpia, cada vez se hacen las revisiones cada menos tiempo, hay menos servicios que nos está dando la comunidad, pero nuestra cuota no para de subir y subir cada año, esa cuota de aportación para pagar esos gastos comunes. Bueno, pues en una comunidad de vecinos cogeríamos al administrador, lo sentaríamos allí y haríamos que, bueno, pues la situación cambiara para que no tuviéramos que aportar tanta cantidad o, si hay que aportar tanta cantidad, se pudiera ver en esos servicios que recibimos. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que le des a en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que tiene que ver con la economía, con la generación de riqueza, con los impuestos, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.